¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos este día desde la Universidad de El Salvador grabando con el famosísimo youtuber Ariel Aragón. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? No iba a dar 3 vueltas al árbol. No fregues. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí Ariel Aragón reportándose en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, en este video, tengo a un excelente invitado. Tengo aquí a mi querido amigo Quique Hernández. Aplauso, por favor. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ariel. Gracias por invitarme. Estamos compartiendo este día, le hemos pasado muy bien. ¿Alguna vez has copiado? Copiado. Sí, ¿Qué es copiado eso? para algún examen. Ah, ¿qué es eso? Dice, no te hagas el de los panes. Sí. Ah, vaya, ya que decís que sí has copiado, a ver, contame en qué momento, para algún parcial importante, alguna técnica. Fíjate, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tienen bastantes suscriptores. Saludos a todos. Ariel es un buen muchacho. Me vas a pagar $5 por cada cosa buena que diga de vos. No, a lo mucho una cora te puedo dar. Llegó súper tarde, lo esperé 2 horas y media. Llegó tardísimo, no me llevo comida. No. Vamos a hablar de la copia, Ariel. ¿Qué es la copiar? Fíjate que para mí copiar, y no lo hago usted en casa, ni en su universidad, No, ha sido por necesidad. así dicen todos. No sé por qué se dice en la Universidad de El Salvador que uno estudia para aprender y se copia para pasar. Así de fácil, así de sencillo. Sí, copié. Yo nunca he copiado, que conste. Yo nunca he copiado. Yeah, bitches. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? No. Hay mucha gente que va a estar viendo este video y no me va a creer, pero sí, bueno, que yo recuerde, nunca he copiado. Escríbanos y póngale ahí que sabe que él copió en el colegio, en la escuela, no sé. Nunca ha copiado, nunca. Nunca, hasta en exámenes, hasta en parciales decisivos, nunca he copiado. He preferido irme así nomás, me he sacado mis 4, me he ido a Sufi, pero nunca he copiado. ¿Y al Ni team? siquiera en Sufi he copiado. Y al Team Marido Pingüe, Eso sí. le dejamos a la suerte. Fíjate que sí he copiado un par de veces en la universidad. Un par de veces. Ajá. Sí, fíjate que una vez un doctor que me dio clase, que lo quiero mucho, y para la primera unidad, él va a ver este video. Ojalá. Ojalá no, porque se va a enterar que copié. Pues esa es la idea, de todos modos. Me pueden quitar el título. Va, miren, este joven ya salió de la universidad, así que... Ayer- bueno, si se ayer. le puede llamar joven todavía, va. Aclaro, nunca me gustó ser joven, siempre quise ser adulto. Oh, o sea... Y ahora que sos adulto, querés regresar a ser joven. No, quiero ser un poco mayor ya, quiero tener unos 40 años. Ok. Pero con estudios gratis, porque no sé si gratis porque me dan el título. No, fíjate que teníamos esa materia, Agenda Mundial creo que se llamaba la materia. Y para la primera unidad leímos 16 libros. Y llevábamos 5 materias más aparte. Entonces, bueno, llevaba 4 más, esa era la quinta 4 materia. más, ajá. Y solo para esa materia 16 libros. Escuela. ¿Pero qué? ¿En toda la materia o...? Primera unidad. Para la segunda unidad leímos 18 libros y para la tercera fueron 26. Entonces, cuando te viniste a matar a la universidad y ya no hallábamos qué estudiar. Entonces fue bien complicado y sabes que en ese parcial nos preguntó de cada libro. Y al final había uno más grueso que quería un resumen de cada capítulo del libro. Y sabes que sí funcionó, porque traía anotado el título de cada libro. y de ese libro anoté como los 7 primeros capítulos. Ajá. Entonces, pues anoté los nombres de los títulos de cada capítulo y hice el resumen. Entonces no salí tan mal, ha sido de las pocas veces que he copiado, pero sí es mucha adrenalina. De las pocas. De pocas. Otra vez que no estábamos copiando, fíjense, una doctora que es muy buena y muy conocida aquí en El Salvador y nos mezcló entre 4º y 5º año y estábamos en las filas y estábamos como 5 compañeros en línea y uno pide comparación, no pide copiar, pide comparación con el de adelante y dijo la doctora: no quiero que estén copiando. Éramos 5º y a la par estaba creo que 3er año. Segunda vez, no quiero que estén copiando. Le dijimos al adelante: mira, ¿cuál es la A, la B? No sé, esa cosita, ¿verdad? Esa cosita. Sí. Y sabes que llegó la doctora y se nos para a la par.
¡Deme las papeletas! ¡Están copiando! Y levantamos la vista, la agachamos y fue como... Y se la quitó a los de la par. No era a nosotros, no era a nosotros. Pero estuvimos a punto de entregársela de delatar. No sé, de las muy pocas veces que se tuvo la necesidad. Pero de ahí he estudiado un montón. O sea, he estudiado un montón. Ay, mira, yo así copiar, así que se diga, yo hacer la copia, no. Pero sí, lo admito, ha habido una que otra ocasión en que sí me han pasado los papelitos y ahí he agarrado copia. O que he preguntado, mira, ¿qué es tal cosa? A ver, una pausa. Vamos, gracias a la magia de la edición, nos vamos a cambiar los lentes. ¡Tarán! Pero vaya, ajá, entonces ya en ese aspecto sí se puede decir que he copiado. Pero las copias que me han pasado, una letrita, ¿Cómo hace? una letrita tan pequeña que ni siquiera con los lentes la pude ver. Me acuerdo que una vez me pasaron una copia, que un papelito así de este porte, con una letrita tan pequeña, que te juro que ni con los lentes la pude ver. Y para rematar, con la adrenalina esa de que te van a ver y copiar, y uno ahí intentando ver la paginita y no se ve nada, y con el maestro enfrente, puya. O sea, tengan pudor, no hagan letrita tan pequeña, hombre. Piensen en nosotros los miopes que no vemos esa letrita tan pequeña, no sean así. Te iba a preguntar por la adrenalina. No crea usted que yo he copiado tanto, nada que ver. Yo tampoco. Ni él tampoco. No. Pero qué adrenalina se siente. Qué adrenalina se siente. Mira, y es cierto, y porque entré pequeñito. Pero es que imagínate que sacar un pliego de papel bond y... ¿Sabes que una vez un licenciado quería el concepto textual? ¿Y sabes qué hicimos? Hace mucho de mi carrera. No, eso está... Qué buena onda. ¿Sabes qué hicimos? Ajá. Lo escribimos en el pizarrón. En el pizarrón, así a letra grande, con puntos y comas y tildes. Ok. Entró el IC, un saludo al IC, ojalá que no lo vea. Ojalá que sí. Entró el IC y nos repartió. Y dicho y hecho, ¡puf! Como la tercera pregunta del concepto textual. Y fue lo primero, a copiar del pizarrón. Súper genial. Y no se dio cuenta No se dio cuenta. No se dio cuenta. Es que siempre están, no sé, nunca revisó la pizarra. No. Ay, ¿sabes? ¡Qué galán! Ay, no, juela. Pero ¿qué tipo de copias hay? Yo no sé, no es que yo las haya hecho, pero creo... Mira, con los teléfonos. Sí. Sí, esa es otra. En tu carrera dejan los teléfonos en el parcial, o Sí. se los quitan. No dejan los teléfonos. Pero eso sí, no, si lo ven en la mesa, lo tenemos que tener apagado. Y si no, pues de preferencia en la bolsa. Mi miss de inglés nos hacía poner los teléfonos en el escritorio de ella. Así que llevábamos uno que nos servía y se lo dejábamos y nos quedábamos con el otro. Ariel, 500 palabras era el ensayo que nos pedían en el parcial en inglés sobre guerras mundiales. De una compañera, ¿puedo decir el nombre? Astrid Rajo. Si la conocen, etiquétenla. Mentira, Astrid Rajo, un beso. ¿Sabes qué hacía? No, es que ella copia, ella nos ayudaba. Ayúdale, ayuda universitaria. Era tan difícil y hacía... no era ella, otra niña. Ya me tiene el nombre. Oye, estuvo, ya la quemaste. Ya la quemaste. Era otra niña. Hacía los 12 tipos de ensayos, ¿sabes? Las 500 palabras en un papelito así. Buena. 500 palabras. Era tan buena onda que se quedaba con el que le tocaba a ella y luego compartía a los demás. Oh. Si estaba cerca de ella y te pasaba alguno que te tocaba, era la suerte. Sí, pero la licenciada era bien como estricta. Le teníamos bastante miedo porque si te veía medio copiando te quitaba la papeleta, pero Astrid nos ayudaba. Así, las 500 palabras fabulos en inglés. Era hablar sobre, no sé, la guerra de Nepal, todas las guerras en inglés. No sé, entonces en esas condiciones creo que es bueno hacer una ayuda. Vamos, cuéntanos así tu historia. Vaya. Acompáñanos a ver esta triste historia. Esta triste historia. El señor hacía así algunos parciales grupales, entonces íbamos los grupos de 5. La cosa es que como él siempre pedía las cosas así textuales, entonces la manera que nosotros copiábamos era que también él nos dejaba así arrancar páginas del cuaderno para ahí ponernos a escribir la respuesta y ya después pasarlas al examen, ¿va? Porque a él no le gustan así los desórdenes en los exámenes, que primero así va, que uno iba a escribir la respuesta en lápiz y de ahí hacerlo en lapicero y que de ahí los grandes borrones con corrector y todo ese rollo. Entonces él siempre decía, vaya, pueden sacar una página, pueden escribir ahí y después pasarlo a la página del examen. Entonces ahí es donde nosotros aprovechábamos con la copia, ya que ahí nosotros poníamos la copia ahí en el cuaderno y esa hoja arrancábamos. ¿Y por qué dijiste que nunca habías copiado? Turn down for what?
Es que no, vaya. En No. sí, mira, a ver. En sí no hacía yo la copia. En sí, Señores, mira, en por sí favor. no, espérate, en sí no hacía yo la copia. La copia la hacían los compañeros. O sea que si copio de que alguien más me la ha pasado, no es copia. Fabuloso, nunca copié. Nunca copié. Mira, a mí no es que me pasaran la copia, o sea, los bichos llevaban la copia para hacer el examen. A mí nunca me la pasaron. Ellos son los que hacían la copia, ellos lo escribían en el parcial. Hasta te contestaban el parcial. Se podría decir que sí. O sea, pues sí, el parcial era en grupo, Señores, en la Universidad del Salvador. Señores, en la Universidad del Salvador, 2 años después de entregada la nota, todavía se puede modificar. Y aquí este joven, este día está confesando que la copia. Sí, pensé que estaba en las noticias. Señores, por favor, maestros, ¿cómo es que van a pedir algo tan textual? Un maestrito chiquito, dijo Ariel. No, por favor, maestrito chiquito. No pida las cosas textuales. Pero ajá, retornando con la historia. Si es tuyo. Sí, yo sé que es mío, por eso te lo estoy quitando. Bueno, el punto es que ahí es donde aprovechamos para agarrar la copia. O sea, la copia la hacíamos en el cuaderno, arrancamos unas 2 páginas, una era con la copia y la otra en blanco para hacer la paja que estábamos escribiendo. Entonces cuando llegaba el señor a revisar ahí, siempre, como ellos siempre andan dando vueltas ahí para que uno no copie, o no copie, como se diga. No copie. No copie. Entonces, iba, ya cuando él llegaba y nos veía ahí la página, ya con el montón de escritos, le decía, mire, esto es lo que hemos escrito, ya lo vamos a pasar a la página del examen. Y es así como sacábamos la copia. Señores, ¿para qué quieren las cosas textuales? Fíjate que te voy a contar la última. Bueno, no sé cuál de todas. Ajá. Les cuento rápido. Llevé copia para un parcial que era difícil, pero había estudiado. Copia, dice. Y no, o sea, llevé copia. Yo la encontré, mi mano me la hizo. No fui yo, la mano solita la hizo. Y llevaba un cuadro tal cual. Y así venía en el parcial. El cuadro textual. El cuadro textual, así como te lo dio el IC, así venía en el parcial para llenarlo. Vaya, algo así era este licenciado que yo te digo, daba las cosas textuales a veces. El maestrito chiquito. El maestrito el maestrito chiquito. El maestrito Usted chiquito. sabe quién es el maestrito Sabe chiquito. quién es. Los de periodismo sabemos quién es ese maestrito, así que... Espera, seguí contando. Y no copié. Me podía el parcial. Dejé la copia en la bolsita de los lapiceros y no copié. Ajá. Era Michero, un saludo a Michero de que era la licenciada, no voy a decir su nombre. Pero en la siguiente, creo que era de otra licenciada, de política mundial seguramente, fue después del parcial. Y a veces piden que les ayuden. Entonces otra licenciada le pidió que le ayudara a cuidar el parcial. Y estaba en el parcial y el IC agarró mi bolsita de los lapiceros y fue tranquilo. Y me dijo, Kiki, ¿y esta copia? Y yo como, no, Lick, no estoy copiando, o sea, ¿cuál copia? A ver. Déjame ver si te entendí. Hiciste un parcial en el cual habías preparado tu copia. Sí. Pero decís que... No copié, no la copiaste. utilicé. Ajá. Pero no boté la copia, la dejé siempre en la bolsita. Ajá. Llegué a otro parcial de otra materia y la copia seguía ahí. Y me cuidó el dueño de la cátedra anterior, del parcial anterior, y encontró ese día la copia. O sea, él ayudó a cuidar a la otra licenciada. Ajá. Y encontró la copia. Y le dije, no, yo no estoy copiando. No, me dijo, pero esa es la copia de mi parcial. Y yo, Lick, no, Lick, pero yo no la utilicé. Sí, Enrique, pero esa es la copia de mi parcial. Sí, Lick, pero nunca la utilicé. Entonces se llevó la copia y me bajó un punto. Tenía 10 en el parcial. Un puntito. Imagínate. No, espérese. Tenías un 10. Imagínate. Y me quedó 9. ¿Has tenido alguna vez un 10 en la carrera? Era mi único 10 que tuve. Mi único 10 en toda la carrera. Y me lo ponen a 9. Ah, bueno, en ese caso sí me dolería si es el único día de la Así que un carrera. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video. Quique, muchas gracias por habernos Muchas contado tus gracias. experiencias. Ya él ya es una persona graduada de la universidad, entonces por eso Pero no formal. quise que nos viniera a contar un poquito de sus experiencias con las copias, ¿verdad? Bueno, recuerden, me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Abajo en la descripción las pueden encontrar. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos. Se cuidan, síganlo. Muy buena onda, compartan sus videos. Y estamos más adelante con más videos y sorpresas de Ariel Aragón. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video. Gracias por haberlo visto y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bye bye. Tear the roof up.